Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Vamos a disponernos para celebrar nuestra Santa Misa del Lunes Santo en la Semana de Pasión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Vamos ahora juntos a reconocer con humildad ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Encomendemos especialmente en esta misa a todos los que han muerto a causa de esta pandemia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder al Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, estamos en la Semana de Pasión, en el Lunes Santo, en el cual la tradición popular suele contemplar a Jesús atado en la columna,
Jesús cautivo. Y en este día, y como lo escucharemos en los días sucesivos hasta el Viernes Santo, escucharemos los 4 poemas sobre el siervo de Yahvé del profeta Jeremías, que son una profecía sobre Jesús. Se referían sí al pueblo de Israel cautivo en Babilonia, que sería liberado, pero la comunidad cristiana desde sus primeros pasos en la historia reconoció estos 4 poemas como un anuncio del Cordero degollado, Jesucristo, reconocido por San Juan Bautista como tal. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La imagen del Cordero nos refiere al siervo. El siervo, como hemos escuchado, elegido, ungido, amado por Dios Padre. Cargó sobre sí el pecado de muchos y fue como un cordero manso hacia las manos del esquilador. Entonces Jesús es el siervo, es el cordero, es el ungido y elegido por Dios. ¿Para qué? Para restablecer la justicia y el derecho, la paz entre el hombre y Dios y entre el hombre y sus hermanos. Por eso insiste el texto tanto en que viene a traer la justicia y el derecho, la armonía que había sido herida por el pecado original. Y también la primera lectura profetiza la actitud del siervo Jesús. No gritará, no vociferará, no hará oír su voz por las calles. El paso de Jesús fue discreto, pero efectivo. Y así debe ser nuestro paso en la vida, discreto pero con resonancia, como fue el caso de Jesús. No gritó, no vociferó, no clamó, simplemente cumplió la voluntad de su Padre. Y otra expresión hermosa de esta profecía es que no va a romper la caña débil, la caña quebradiza, no la va a terminar de romper, ni va a apagar la vela humeante, la llama débil. ¿Qué significa eso? Que Jesús el siervo no vino a condenar, a eliminar al pecador, a esa caña quebradiza, sino que vino a darle fortaleza y a levantar al que está caído. Tú y yo somos esa caña quebradiza que Jesucristo, el siervo de Yahvé, ha venido a fortalecer. Esta profecía se ha cumplido en Jesucristo. Y en el Evangelio de hoy, según San Juan, tenemos una hermosísima y rica narración. La narración según la cual en casa de Lázaro, esa familia amiga de Jesucristo, que nos recuerda que tenemos que ser amigos de Jesucristo, porque Él nos llamó amigos. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Incluso ayer escuchábamos cómo a Judas, apenas en el momento de la traición, le dijo: amigo, haz lo que has venido a hacer. Jesús es siempre amigo. Pues bien, Jesús, que nos enseña el valor de la amistad, está en casa de una familia amiga.
Como siempre, Marta en la parte operativa seguramente, atendiendo todo. María, la contemplativa, hace un gesto profético en Jesús, que venía cansado del camino. María abrió un frasco con esencia de nardo. Imagínense el aroma del nardo, que ya en la flor es penetrante. Imagínense la esencia del nardo. Y no solo eso dice el relato, dice que María partió el frasco con 300 gramos de esencia de nardo para enjugar, para aliviar los pies de Jesús el caminante. Y enseguida el aroma de la esencia de nardo invadió todo el espacio, todo el lugar. Y por supuesto salió la palabra hipócrita de Judas. ¿Cómo malgastar todo ese nardo que se pudo haber vendido en 300 denarios, es decir, 300 salarios diarios? Y entonces Jesús dice, ella está haciendo un gesto profético. Con este gesto y está adelantando la unción de mi sepultura. ¿Qué nos dice este relato? Que en esta Semana Santa tenemos que ofrecerle al Señor lo mejor de nosotros. Que no es este año la hermosura del templo decorado, la asamblea multitudinaria, la hermosura de los cantos. Este año no podemos ofrecer eso, pero podemos ofrecer nuestra fe sincera, nuestro amor, nuestra devoción. Ese es el nardo que vamos a esparcir en los pies de Jesús. Y vamos a disponer todo en nuestros hogares para vivir los días santos. Y el Jueves Santo vamos a poner un signo eucarístico y de amor en la casa. Alguna charola con una jarra que simboliza el lavatorio de los pies. Unos panes que recuerdan la Eucaristía y el compartir. Y el Viernes Santo, en la austeridad de ese día, la cruz desnuda para recordarnos que Él nos amó y se entregó por nosotros. Y el sábado de gloria en la noche vamos a limpiar todo, a limpiar la casa y a preparar todo, poner flores, porque es Pascua Florida, es Pascua de Resurrección. Entonces vamos, hermanos, a disponer todo para esparcir a Jesús el aroma de nuestra fe, y que ese aroma inunde el hogar, inunde todo el ambiente donde estemos, y luego la iglesia y el mundo. Jesús también nos recuerda cuando aquel apóstol traidor reprueba aquel gesto. Dice, si hubiese invertido eso en los pobres, nos recuerda algo. Los pobres siempre los tendrán. Siempre hay un hermano necesitado. Siempre hay un pobre. Y recuerden que el juicio final será sobre nuestra atención a los pobres. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a verme. Entonces, no nos olvidemos del hermano necesitado, y sobre todo en este tiempo de pandemia, no dejemos de pensar en el hermano necesitado. Si sabemos de algún vecino que está pasando necesidad por no poder ir al supermercado, pensemos y hagamos algo con todas las precauciones
Si alguien no tiene mascarilla y yo tengo de sobra, compartamos. El pobre siempre lo tenemos con nosotros. Que María Santísima, la Madre de Cristo, nos ayude a preparar todo, porque el siervo de Dios, Jesucristo, viene a celebrar la Pascua en nuestra casa. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, esta Santa Misa, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdadero fruto de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifiesta el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Señor, te encomendamos a todas las víctimas de esta pandemia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Compartan el gesto de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor nuestro Jesucristo, del Dios vivo, que cumpliendo con la voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, con tu muerte diste vida al mundo. Líbrame por este sacrosanto cuerpo y sangre tuyo de todos mis pecados e iniquidades. Concédeme la gracia de permanecer siempre fiel a tus mandamientos, que jamás me separe de ti. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros llamados a este banquete de salvación. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden y nos preparen para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, ya que no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mí. Creo firmemente que estás presente en la Santa Eucaristía. Que esta comunión espiritual sea remedio para mi salvación. Que el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en el pan de vida, guarden y custodien mi alma para la vida eterna. Y como si ya te hubiera recibido, te doy gracias y te pido que me sostengas en el camino. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la oración final, les reitero el saludo de su párroco, el Padre Erasmo Soriano. Les invitamos a revisar constantemente la página Facebook de la parroquia para informarse del calendario
de celebraciones litúrgicas de esta Semana Santa. También les invitamos a resguardarse en sus hogares y a tener presente todas las medidas preventivas que la autoridad sanitaria nos señala. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pueden hacerlo por este medio y también por medio del teléfono de la oficina parroquial, que está atendiendo en un horario limitado. Continuemos celebrando nuestra Semana de Pasión. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos y hermanas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial, amparadme.